Bien, gracias. El hermano Galardi estuvo hablándonos acerca de un primo lejano de la Reforma, la teología del pacto, y hoy me toca predicar de otros dos primos lejanos, tanto ahora como en la mediodía, porque vamos a estar hablando acerca de la teología de la cruz y vamos a estar hablando acerca de nuestra unión con Cristo. Y tenemos que pedir al Señor que se compadezca del predicador y le dé sabiduría para predicar, y que se compadezca de ustedes y le dé sabiduría para escuchar, para que podamos captar la importancia de estos dos conceptos que surgieron o se fortalecieron en el contexto de la Reforma Protestante. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por la palabra que fue expuesta hace un momento. Pensar que nosotros estábamos incluidos en ese pacto de redención y que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que nosotros fuésemos salvados es algo que escapa por completo a nuestra comprensión. Ayúdanos ahora, Padre, danos sencillez al hablar, danos entendimiento al escuchar y ayúdanos a vivir a la luz de las cosas que vamos a aprender en este día, porque te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Cuando pensamos en la Reforma Protestante, la escena que viene a nuestras mentes casi de inmediato es la de Martín Lutero, ¿verdad? Clavando sus famosas 95 tesis en la puerta de la Catedral del Castillo en Wittenberg. Sin embargo, lo cierto es que de no haber sido por la reacción de algunos jerarcas del catolicismo romano, y que Dios en su soberana voluntad había determinado usar ese incidente para dar inicio a la Reforma, probablemente ese documento habría pasado sin pena ni gloria. Ese escrito de Lutero, como decíamos en el día de ayer, no tenía la pretensión de llegar a ser un panfleto revolucionario que dividiera el catolicismo romano. Era simplemente una invitación a los académicos de la ciudad, escrita en latín, a discutir el tema del abuso de la venta de indulgencias. Pero uno de los principales beneficiarios de ese negocio en Alemania, Alberto de Maguncia, envió a Roma un ejemplar de la tesis pidiéndole al Papa que silenciara a Lutero, y sin quererlo Alberto de Maguncia provocó una reacción en cadena, porque en ese momento el Papa León X le pidió al general de la orden de los agustinos, Gabriel de la Volta, recuerden que Lutero era un monje agustino, así que el Papa le pide a Gabriel de la Volta, el general de la orden de los agustinos, que se encargara de este asunto. Pero en vez de disciplinar a Lutero, más bien los agustinos le pidieron a él que explicara su postura en la próxima reunión de la orden que iba a tener lugar en la ciudad de Heidelberg en abril del año 1518, es decir, 6 meses después, apenas 6 meses después de que Lutero clavara las 95 tesis. Con ese propósito, Lutero escribió otro documento conocido como las Disputaciones de Heidelberg, compuesto por 40 paradojas que debían ser discutidas en esta reunión. Una paradoja es una contradicción aparente que encierra una verdad más profunda que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículo 39, que el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará, eso es una paradoja. ¿Cómo se puede hallar la vida perdiendo la vida? Sin embargo, al examinar esta declaración más detenidamente, nos damos cuenta que Jesús nos está invitando a perder la vida en un sentido para ganarla en otro infinitamente superior.
Así que no hay ninguna contradicción en esta declaración de Jesús. Nosotros debemos perder nuestra vida centrada en nosotros mismos, esa vida que vivimos para nosotros mismos, para que podamos hallar la vida que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Bueno, de la misma manera, dice Lutero, para poder entender a Dios, no podemos hacerlo apelando a nuestra lógica humana, porque Dios habla y actúa por medio de paradojas. Su modo de obrar desafía por completo nuestras presuposiciones, desafía nuestros prejuicios. Y eso es lo que Pablo nos enseña en el pasaje que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25. Dice así el apóstol Pablo en esta porción de las Escrituras: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Noten que Pablo inicia esta sección declarando en el versículo 18 que la palabra de la cruz, y obviamente cuando Pablo habla aquí de la palabra de la cruz, en el contexto se está refiriendo al mensaje del evangelio. Él dice: la palabra de la cruz es locura, es necedad para los que se pierden. Y la palabra locura, la palabra necedad, no dicen del todo qué es lo que Pablo está diciendo en el texto original, porque la palabra que usa Pablo aquí lo que significa es una soberbia estupidez. O sea, en otras palabras, hay que ser muy imbécil para creer eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así es como el mundo ve el evangelio, una locura. ¿Cómo puede ser posible que la salvación de la raza humana dependa de un judío que fue crucificado por un procurador romano en el siglo I? Desde el punto de vista de la lógica humana, eso no parece tener sentido. De hecho, noten lo que sigue diciendo Pablo en los versículos 22 y 23. Los judíos piden señales. Déjame ver un milagro, déjame ver algo que de verdad demuestre que el mensaje del evangelio es algo poderoso. Los griegos buscan sabiduría, ellos quieren una oratoria brillante que los deje a todos extasiados. Dime algo que se parezca como a la teoría de la relatividad de Einstein y yo voy a creer que de verdad eso viene de Dios. Pero el mensaje del evangelio, dice Pablo, sin embargo, a pesar de eso nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso no tiene sentido en la lógica humana. Para los judíos, un tropezadero, y para los gentiles, una estupidez, una locura. El problema de los judíos y de los griegos con el evangelio es que ese mensaje no encajaba con las expectativas que ellos tenían acerca de Dios. En otras palabras, el Dios del evangelio no satisfacía sus criterios culturales. Ese es el problema. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, y el evangelio, por lo tanto, no puede satisfacer a ninguno de los dos. No puede satisfacerlo. Para los judíos es un tropiezo. ¿Cómo que nuestro Mesías es ese judío que murió en la cruz?
Eso es un tropiezo. Para los griegos es una increíble insensatez. Sin embargo, dice Pablo, para aquellos que se salvan es poder de Dios. Es poder de Dios. Es el instrumento todopoderoso que Él usa para traer a los pecadores de la muerte a la vida. De manera que el evangelio de la cruz traza una línea divisoria que divide a toda la raza humana entre los que se salvan y los que se pierden. Aunque el problema cultural que los judíos tenían con el evangelio era distinto al problema que tenían los griegos, a final de cuentas los dos grupos pertenecen a la misma categoría. El grupo de los que se pierden porque rechazan el evangelio simplemente porque no les parece lógico. Los dos grupos están en la misma categoría. Bueno, tomando este pensamiento como punto de partida, Martín Lutero, en las disputaciones de Heidelberg, divide a los teólogos entre los que pretenden encajar a Dios en su razonamiento lógico, que él los señala como teólogos de la gloria, y aquellos que aceptan el hecho de que la única manera de entender a Dios es a la luz de los sufrimientos de Cristo en el Calvario, los teólogos de la cruz. Así que en las disputaciones de Heidelberg, lo que dice Lutero es, hay dos tipos de teólogos. Y cuando él habla de teólogos, no se está refiriendo a los individuos que están en la universidad enseñando teología. Se está refiriendo a los seres humanos que hacen teología. Nosotros somos todos personas que hacemos teología, porque tenemos una concepción de Dios. Y tenemos ideas de cómo se supone que debe actuar Dios. Bueno, dice Lutero, hay teólogos de la gloria y hay teólogos de la cruz. Son dos teologías completamente distintas que nos llevan a ver la realidad desde dos perspectivas completamente distintas. Por ejemplo, la mayoría de las personas razona lógicamente que si tú te portas bien, Dios tiene que hacerte la vida bien fácil. En la lógica humana, yo me porto bien, Dios tiene que bendecirme. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, Dios vendrá en nuestro auxilio para que seamos cada vez más santos, para que seamos cada vez más llenos de amor, hasta que llegará ese momento en que Dios estará tan impresionado con nosotros que nos aceptará en su presencia. Esta teología se resume en una frase muy popular, muy conocida: ayúdate que yo te ayudaré. Yo estoy convencido que ese sería el versículo más conocido de la Biblia, de no ser por el único problema de que no esté en la Biblia. Yo le comentaba, veníamos hablando cuando veníamos del aeropuerto con nuestro hermano Ricardo y el pastor Arochi y Julio, que cuando yo era nuevo creyente, en una ocasión salimos al campo y yo pensé, wow, en la iglesia donde yo asisto dicen que debemos meditar en las escrituras, y yo no me sé ningún versículo de memoria, porque yo tenía apenas como 2 semanas de convertido. Ah, sí, yo me sé uno: ayúdate que yo te ayudaré. Así que yo me pasé todo el viaje hacia el campo meditando en ese versículo de la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Usted no se puede imaginar la decepción que fue para mí cuando yo me di cuenta que eso no estaba en la Biblia. Ahora, desde esa perspectiva, y aquí está el punto de Lutero, desde esa perspectiva es el hombre el que al final se lleva el mérito por la salvación, no Dios. Es por eso que Lutero le llama teólogos de la gloria, no solo porque ellos confían en su propio raciocinio para entender a Dios, en vez de descansar en la revelación de Dios en el evangelio, sino también ellos confían en su propia capacidad para salvarse, aunque ellos dicen, claro, Dios vino en mi favor cuando Él me vio predispuesto a salvarme. Ayúdate que yo te ayudaré. Pero entonces llegamos a las Escrituras y nos topamos con algunos textos como Isaías capítulo 64 versículo 6, donde dice que todas nuestras obras de justicia son como un trapo de menstruosa, como dice el texto en hebreo, son como un trapo de inmundicia delante de Dios. O llegamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe.
Dios planificó las cosas de tal manera que el hombre no pueda robarle ni un solo gramo de su gloria, ni en la salvación, ni en las buenas obras que hacemos después de ser salvos. Por eso que dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién merece la gloria? De manera que el teólogo de la gloria ve como algo bueno el que yo trate de ganarme el favor de Dios a través de algo que la Biblia ve como inútil y abominable. Porque yo estoy tratando de alcanzar por mí mismo lo que Dios nos dice en su palabra, que debemos recibir humildemente por gracia, por medio de la fe. Por eso Lutero decía en la tesis número 21 de las disputaciones de Heidelberg, que el teólogo de la gloria llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. El teólogo de la gloria lo ve todo al revés, dice Lutero. A él le parece apropiado presentarle a Dios sus logros personales para que Dios los reciba en su presencia, aunque la Biblia dice que esos logros no son más que un trapo de inmundicia. Y al mismo tiempo, el teólogo de la gloria le parece absurdo que Dios decida salvar a los pecadores solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Él a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero el teólogo de la cruz, dice Lutero, ve las cosas como son. El teólogo de la cruz ve las cosas como son, porque él las contempla a través de la forma paradójica como Dios se revela a sí mismo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, ¿cuál es la gran enseñanza de la cruz de Cristo? Que nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad llevando nuestra vergüenza en la cruz. Eso es lo que enseña el Evangelio. Es de esa manera como Dios muestra su gloria y su poder. No a través de milagros portentosos como esperaban los judíos y la mayoría de las personas en el día de hoy, ni tampoco a través de un despliegue de sabiduría y de oratoria como esperaban los griegos, sino a través de una obra de redención en la que Él esconde su poder y su sabiduría en una aparente debilidad y necedad. Wow, qué Dios tenemos nosotros. Mis hermanos, es de la cruz de Cristo de donde emana el rayo más potente de la gloria de Dios. Y es allí donde la supuesta sabiduría del mundo queda reducida a nada. Como dice Pablo en 1 Corintios 1:25, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres y lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dice el historiador Michael Reeves, Dios, nuestro Dios, revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. La forma de obrar de Dios es absolutamente paradójica. Paradójica. Y solo puede ser comprendida a través de lo que Él revela de sí mismo a través de la muerte de Cristo en la cruz, no a través de tu propio raciocinio. La mayoría de las personas que presenciaron la crucifixión de Jesús hace 2000 años, solo podían llegar a una conclusión, que Él era un mentiroso y un fracasado. Cristo era un mentiroso y un fracasado. Pero lo que estaba ocurriendo en realidad en ese momento era que Cristo se estaba haciendo voluntariamente débil para derrotar de una vez por todas al pecado, al diablo y al mundo. En esa aparente debilidad, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, dice el Señor en Juan capítulo 12, pero si muere, produce mucho fruto. Lleva mucho fruto. Mis hermanos, nuestro Dios gana perdiendo. Nuestro Dios gana perdiendo y abre un manantial de vida muriendo. Oh, gloria al Señor.
El aleluya no se lo robaron los pentecostales. Puede decir aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, eso desafía nuestra lógica. Eso es completamente contrario a nuestras expectativas, pero es de esa forma paradójica como Dios se glorifica a sí mismo. Me encanta como lo dice Mark Shaw. Él dice, solo Dios es lo suficientemente grande como para vencer perdiendo. Solo Dios es lo suficientemente amante como para amar lo antipático. Solo Dios es lo suficientemente eterno como para ser engullido por el tiempo y la muerte y vivir para contarlo. La cruz magnifica al Rey Divino que se hizo insensato con el fin de acabar con la insensatez del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. No sé si me van a seguir invitando en TGC, pero sí, en GTC. De manera, mis hermanos, que la teología de la cruz no se limita a explicar cómo es que Dios salva a los pecadores a través de la muerte de Cristo. No. En realidad es mucho más que eso. La teología de la cruz nos permite contemplar a Dios y todo lo que ocurre a nuestro alrededor con otros ojos. Mis hermanos, si nosotros tratamos de entender a Dios descansando en nuestro propio razonamiento, no solamente vamos a terminar envanecidos, sino también muy confundidos. Porque en este mundo las cosas no salen como nosotros esperamos, ¿o no es así? Tú metes la moneda, le das al botón que dice Coca-Cola y sale Sprite. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Recuerdan ustedes la reacción de los amigos de Job en el libro de Job? Ustedes conocen la historia. Job era un hombre justo, según el estándar antiguo testamentario. Era un hombre próspero, que en un instante lo pierde todo, sus bienes, sus hijos, finalmente pierde su salud. Y entonces llegan los tres amigos, Bildad, Zofar y Elifaz, para consolarlo. Pero los tres llegan a la misma conclusión. Todas estas calamidades solo pueden significar una cosa: Job tiene que haber estado pecando gravemente contra Dios. Job ha estado viviendo una doble vida. Porque al que se porta bien, le va bien. Y al que se porta mal, le va mal. Nosotros no tenemos el tiempo para buscar cada uno de esos textos, pero si ustedes luego buscan, cuando se vayan de aquí de la conferencia, Job capítulo 4, versículos 7 al 8, Job 4, 7 al 8, Job capítulo 8, versículos 5 al 8 y Job capítulo 11, versículos 13 al 20, ustedes van a descubrir que los amigos de Job llegaron a esa conclusión basándose en tres cosas: la experiencia, la tradición y la razón. Los tres amigos de Job llegaron a esa conclusión porque ellos no se basaban en la revelación divina. Ellos se basaban en la experiencia, en la tradición y en la razón. En otras palabras, los amigos de Job eran teólogos de la gloria. Eran teólogos de la gloria. Ellos estaban tratando de entender a Dios a partir de la lógica o a partir de la experiencia humana. Pero al final del libro aparece Dios. Y no solo trata con el corazón de Job, sino que también reprende duramente a sus amigos. Escuchen lo que le dijo Dios a Elifaz, temanita, en Job capítulo 42, versículo 7. Mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Dios no los reprendió por haber hablado mal de Job. Dios los reprendió por haber hablado mal de él. Ustedes no hablaron de mí lo que es recto, le dice el Señor. Ustedes evaluaron mi forma de obrar conforme a sus propias expectativas y terminaron hablando mal de mí, porque yo no soy como ustedes piensan que yo soy. Yo no hago las cosas como ustedes esperan que yo las haga. Ustedes son teólogos de la gloria.
Queridos hermanos, nunca evaluemos a Dios conforme a nuestras expectativas y prejuicios humanos, sino conforme a la manera como Él se revela en los sufrimientos de Cristo en la cruz, en una forma paradójica y completamente inesperada. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que este asunto de la teología de la cruz versus la teología de la gloria no es algo meramente académico? No, esto no es académico. Esto impacta profundamente nuestro entendimiento de Dios y nuestro entendimiento de la vida cristiana. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en el ministerio cristiano, que de hecho es uno de los temas que Pablo está desarrollando en el texto de Corintios que leímos hace un momento, el ministerio cristiano. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba tratando de corregir en ese capítulo de Primera a los Corintios? Que muchos de estos creyentes no podían aceptar que Pablo tratara de alcanzar a los perdidos en Corinto y edificar a la iglesia con el sencillo mensaje del evangelio. Eso era demasiado simple para poder impactar la sofisticada sociedad corintia. Como si la oratoria y la sabiduría humana y esa demostración de poder pudieran hacer lo que el evangelio no puede hacer. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese espíritu no murió en Corinto. Ese espíritu no murió en Corinto. Muchos han perdido de vista que la esencia de nuestro ministerio como iglesia es proclamar a un Salvador crucificado que muere en debilidad para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios. Eso no tiene nada de atractivo para la gente del mundo, pero es a través de esa aparente debilidad e insensatez de la predicación que nuestro Dios manifiesta su poder para salvar a los perdidos. A Dios le agradó, dice Pablo, versículo 21, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Queridos hermanos y pastores que están aquí en esta mañana, sustituir la predicación del evangelio por algo que parezca más relevante o incluso más espectacular, puede que atraiga a muchas personas a la iglesia, pero de ninguna manera podrá producir la humillación que se requiere para que los pecadores puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ese triunfalismo y esa espectacularidad que nosotros percibimos muchas veces en la iglesia contemporánea es contraproducente. Leí un artículo hace unos días escrito por un creyente, un muy buen artículo que decía: ¿por qué el Facebook y la iglesia me ponen tristes? Cuando tú vas al Facebook de tus amigos, vas a llegar rápidamente a una conclusión. Definitivamente a todo el mundo le está yendo mejor que a ti. Todo el que pone una foto en el Facebook tiene la familia ideal. ¿Tú ves cómo los esposos se miran en Facebook? Los niños cómo se portan. Van a viajes, definitivamente a todo el mundo le está yendo mejor que a ti. Y la gente se deprime. ¿Saben que eso es una realidad? La gente se deprime viendo Facebook. El problema es que mucha gente herida viene a la iglesia y se encuentra con las mismas caras de Facebook. La gente llega a la iglesia y se pone su cara de iglesia. Todo el mundo está en victoria. Mire, eso no es verdad. Eso no es verdad. La gente tiene muchísimos problemas. Estamos todos lidiando con nuestros pecados. Estamos todos lidiando con nuestro fracaso. Hermanos, ese triunfalismo de la iglesia es contraproducente porque alimenta la soberbia humana y produce un sentido de autosatisfacción que daña nuestras almas y que nos separa de Dios.
Nosotros no venimos a la iglesia a pasar un buen tiempo escuchando ese tipo de sermones terapéuticos que la gente cree necesitar. Háblame de cómo superar la depresión, háblame de cómo hacerme millonario en un mes, háblame de todo eso, cómo yo tener la familia perfecta. Eso es lo que la gente quiere oír, no el evangelio. Los 3 principios para una vida victoriosa. Los 4 principios para una vida sin angustia. Los 5 principios, yo no sé cuántos principios. Tampoco venimos a la iglesia a satisfacer una audiencia consumista que desea ser entretenida. No. Nosotros venimos a proclamar lo que Dios tuvo que hacer en la cruz del Calvario a través de la muerte de su propio Hijo para reconciliarnos con Él. Es el evangelio, mis amados hermanos, lo que el pecador necesita para ser salvo. ¿Y saben qué? Es ese mismo evangelio que los creyentes necesitan para crecer en santidad y para madurar en sus vidas cristianas. Dice el teólogo Alistair McGrath: cuando la iglesia reconoce su impotencia y desesperación, encuentra la clave para seguir existiendo como iglesia en el mundo. Es en su debilidad donde radica la mayor fuerza de la iglesia. El Dios crucificado y oculto es el Dios cuya fuerza se esconde a través de una aparente debilidad y cuya sabiduría se esconde a través de una aparente insensatez, dice McGrath. Yo me temo, mis hermanos, que mucho del evangelicalismo moderno ha perdido esto de vista. Nosotros decimos admirar a David, pero en el fondo queremos ser como Goliat. Creemos que una iglesia con más presión en los medios, una iglesia que tenga más influencia en el gobierno, será más efectiva que unos cuantos creyentes que se congregan cada domingo en el día del Señor a predicar su palabra. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Nuestro Dios no necesita del poder y de la pompa del mundo para seguir salvando y transformando a los pecadores. Él ha decidido llevar a cabo su obra por medio de la locura de la predicación. Pero la teología de la cruz no solamente transformará nuestra perspectiva del ministerio cristiano, la teología de la cruz transformará nuestra percepción del amor de Dios. Cambiará nuestra percepción del amor de Dios. Déjame hacerte una pregunta, en serio, mi hermano, sé honesto. ¿Alguna vez tú te has sentido confundido al tratar de entender el amor de Dios? ¿Sabe cuál es el problema en el fondo? Que nosotros estamos esperando que el amor de Dios funcione como el nuestro. Muchas veces. Hacemos una proyección de nuestro amor y entonces tratamos de encajar a Dios en ese esquema. Eso es teología de la gloria. El problema es que el amor de Dios no funciona como nuestro amor. Déjame hacer una pregunta a los casados, aquí a los hombres. ¿Tú recuerdas qué fue lo que sucedió cuando tú te enamoraste de tu esposa? ¿Cómo fue que te sentiste atraído hacia ella? Bueno, yo no conozco tu historia, pero seguramente fue por algún rasgo de su carácter o de su belleza física que te resultó agradable. Y esperemos que todavía te siga resultando agradable. Vale, ¿verdad? Pero es así como funciona, ¿verdad? ¿Es así o no? Ok. Así que en realidad tú reaccionaste a lo que tú viste en tu esposa y que francamente te gustó. Pero mis hermanos, el amor de Dios es completamente diferente. Como dice Lutero en las disputaciones de Heidelberg, otra vez, nuestro Dios no se mueve hacia aquello que primero le resulta agradable para entonces amarlo, sino que Él decide amar lo que le resulta repulsivo y entonces comienza a trabajar en Él para hacerlo agradable.
Es al revés. En otras palabras, sigue diciendo Lutero, los pecadores no son amados por ser hermosos, sino que son hermosos a los ojos de Dios por ser amados. De manera que el amor de Dios no es reactivo, el amor de Dios es activo. Él no reacciona, Él actúa. Él decidió amarnos, mis amados hermanos, cuando no había absolutamente nada que nos hiciera atractivo delante de sus ojos. Esa es la perspectiva del amor de Dios que nos enseña la teología de la cruz, dice el teólogo Carl Truman. Que Dios escoge lo que es desagradable y repulsivo sin ninguna cualidad que lo haga intrínsecamente redimible para derramar abundantemente sobre él su amor salvador en Cristo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben lo que eso significa, mi amado hermano? Eso significa que el amor de Dios por los suyos nunca cambia y nunca termina. Nunca cambia, porque no depende de nosotros. Ese amor depende de la decisión que Él tomó de amarnos en su Hijo. Una decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Ese amor no termina, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto implica también, mis hermanos, que nuestro Dios está determinado a no dejarnos como nos encontró. Él seguirá moldeando nuestro carácter para que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Él nos escogió siendo pecadores, pero con el propósito de hacernos cada vez más santos, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. El Cristo que justifica también es el que santifica. Y aquí entra en juego otro elemento de la teología de la cruz, que es totalmente contrario para el teólogo de la gloria, totalmente incomprensible, para el teólogo de la gloria. Y es que muchas veces el amor de Dios se esconde detrás de la aflicción y del dolor. Eso es paradójico también. El amor de Dios se esconde detrás del dolor. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ay, pastor, ese es mi versículo favorito. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Yo debo tener un buen carro, una buena salud, ¿verdad? Un buen matrimonio, hijos obedientes, porque todo obra para bien. Sigue leyendo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, ¿y cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Saben qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? No son las puertas de perla, no es el mar de cristal, no son los serafines. Lo más hermoso del cielo es Jesús. Ahora, ¿ustedes saben qué es lo segundo más hermoso que habrá en el cielo? Tú y yo, porque seremos igualitos a Jesús. Gloria al Señor. Dios nos escogió para eso. ¿Y saben cuál es el instrumento primario que Dios usa para producir esa transformación en nuestra vida? Es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por el sufrimiento, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea. Bueno, ese es el problema, pastor, que lo que Pablo sufrió es una leve tribulación momentánea, pero lo mío es fuerte.
Usted no sabe lo que aguanta este hombre todos los días. No. Si tú lees el capítulo 1 de 1 Corintios, te vas a dar cuenta que esa leve tribulación momentánea de la que habla Pablo es que él dice que en Asia estuvieron a punto de perder la vida. Esa es la leve tribulación momentánea. Que estuvieron a punto de morir. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. De manera, mis hermanos, que el dolor y el sufrimiento no son incompatibles con el amor de Dios, sino más bien una demostración de su amor perseverante. Porque Él está determinado a hacerte igualito a Jesús. ¿Han oído esa ilustración de lo que pasó con Miguel Ángel una vez? Miguel Ángel es el gran escultor del Renacimiento. Dice que alguien visita su taller y ve este pedazo de bloque de mármol y le dice a Miguel Ángel, yo no sé cómo es que tú puedes sacar de ese bloque un caballo. Y yo no sé, yo tuve la oportunidad de estar con mi esposa hace unos 3 meses atrás en Florencia y ver algunas de las esculturas de Miguel Ángel. De verdad, parece que están vivas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que tú puedas tomar este bloque de mármol y sacar de ahí un caballo? Y dice Miguel Ángel, es muy fácil, yo tomo un cincel y le quito todo lo que no se parece al caballo. Dios tiene un cincel en la mano. Y Él te está quitando todo lo que no se parece a Jesús. Porque Él quiere hacerte igualito a Jesús. Dice Lutero, es imposible que un hombre no se enorgullezca de sus propias buenas obras, a menos que la experiencia del sufrimiento y el mal, habiendo quebrantado previamente su espíritu, le haya enseñado que no es nada y que sus obras no son suyas, sino de Dios. Y luego sigue diciendo Lutero, el sufrimiento nos sana quebrantándonos, nos lleva a lo más alto, llevándonos a lo más bajo. Nos vacía de nuestra confianza en nosotros mismos para que podamos tener confianza en Dios. Destruye nuestras lenguas jactanciosas para que podamos jactarnos aún más en Cristo. Miren, mis hermanos, nosotros debemos reconocer con mucha tristeza que hay una tendencia en nosotros mismos a confiar en nosotros y a atribuirnos a nosotros mismos las cosas que salen bien, ¿o no es así? Y aquí vemos a este padre, todos sus hijos son creyentes. Es la gracia, mi hermano, pero en el fondo, pero yo me fajé con esos muchachos. De verdad, hermanos, es una tendencia, es una tendencia. Pero Dios nos ama tanto que Él se las arregla para destruir y aplastar esa ilusión engañosa a través del sufrimiento y el dolor. Eso es parte del amor de Dios. Mostrarnos cuán débiles somos para que confiemos únicamente en Él. Es a eso que Pablo se refiere más adelante, 2 Corintios capítulo 12, cuando él dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Esa es otra de las grandes lecciones de la teología de la cruz. Como dice Michael Reeves, el historiador, que la vida cristiana no es una vida de victoria y de poder, pero tampoco es una vida en debilidad. ¿Cómo así, pastor? No es una vida de victoria y poder, pero tampoco es simplemente una vida en debilidad. Dice Reeves, no, es una vida de poder en la debilidad. Es una vida de poder en la debilidad. Es una vida vivida en una dependencia consciente en el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Vayan conmigo rápidamente, yo no sé qué tiempo tengo, pero vayan conmigo a 2 Corintios
Ya estoy terminando, no se preocupen. Segundo los Corintios capítulo 6, versículo 3. Oigan cómo Pablo describe su ministerio en esta carta. Segundo los Corintios es una carta que habla mucho de la debilidad. Y no solamente en el capítulo 12. Versículo 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cuál es el pedigrí? ¿Cuál es el currículum vitae de Pablo? ¿Cómo él se recomendaba a sí mismo? Como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles. Yo tuve la oportunidad de ir a la cárcel mamertina, donde estuvo Pablo preso. Aquello es claustrofóbico. Alguien decía que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él no preguntaba, ¿y cómo son los hoteles aquí? No, él decía, ¿cómo son las cárceles aquí? Porque él sabía que probablemente iba a parar en una. En cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es una paradoja. Es una paradoja. Mis hermanos, son muchas las áreas en las que nosotros podríamos seguir aplicando la teología de la cruz en contraste con la teología de la gloria, pero yo espero que estos ejemplos hayan sido suficientes para demostrar que Lutero tenía razón cuando él decía, y lo dijo muchas veces, que la teología del cristiano es la teología de la cruz. Si bien la terminología es suya, la idea no lo es. Es nuestro Dios el que ha decidido esconderse en una aparente debilidad y necedad para que nosotros encontremos por fe en su palabra a nuestro Señor Jesucristo y no a través de especulaciones intelectuales. Es por fe que andamos, no es por vista. Mi hermano, no pretendas entender a Dios a través de las circunstancias, porque terminarás profundamente confundido. No hagas eso. Nuestra teología es la cruz de Cristo, como dice Lutero. Esa es la clave. Esa es la clave que da sentido al modo de obrar de Dios, de ese Dios que nos humilla para exaltarnos y que nos debilita para fortalecernos. Y es posible que haya alguno aquí en esta mañana que no sea de Cristo todavía. Es posible. Así que yo no quisiera concluir sin hacerte un llamado a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. A que te despojes completamente de todo aquello que es valioso a tus ojos, tu decencia, tu moral, tu religiosidad, y te ampares únicamente en la obra de salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, muriendo en debilidad para darnos vida. Mi amigo, es muy probable que tú veas tus buenas obras como una garantía suficiente para que Dios te acepte en su presencia, pero mi amigo, eso es teología de la gloria. Los verdaderos cristianos son aquellos que saben que no tienen nada en sí mismos que pueda justificarlos delante de Dios, y por eso se amparan únicamente en la perfecta justicia de Jesús. Mi amigo, no trates de subir esa escalera por tu propio esfuerzo. No olvides lo que dice la Biblia en Isaías: tus obras de justicia son un trapo de inmundicia delante de Dios. Ven al Salvador humillado, clamando por misericordia, y misericordia te será concedida. Solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe. Oh, que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, salvando a pecadores, edificando a su pueblo para la gloria de ese Dios que engrandece su poder en la debilidad y que revela su infinita sabiduría en una aparente necedad. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias
por revelarnos tu palabra. Señor, pienso en hermanos y hermanas aquí que probablemente están en medio de algún dolor, sufrimiento y no pueden hacer sentido a todo esto. Oh Dios, cómo yo espero que tu Espíritu Santo use este mensaje para calmar sus corazones angustiados, para darles discernimiento, para que ellos puedan verte a ti y ver sus circunstancias a través de la teología de la cruz. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por nuestro bendito Señor y Salvador, que estuvo dispuesto a hacerse débil, que estuvo dispuesto a presentarse ante el mundo como un necio, para que hoy nosotros podamos disfrutar de tu poder en el Evangelio y para que hoy nosotros podamos ampararnos en tu sabiduría. Oh, que alabado sea tu nombre, Señor. Oh, que tú seas engrandecido, Señor. Solo tú, solo Cristo. Gracias, Padre, por darnos el privilegio, el enorme privilegio de poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.